Una región triangular de área 60, acá está una región triangular de área igual a 60, ¿sí? Esta región tiene área 60. ¿Qué pasa con ella? Ella gira alrededor de un eje que le es coplanar, o sea, un eje que está en su mismo plano. Digamos que sea este el eje, él es el eje. Ese eje está en su mismo plano. Esa región va a girar alrededor del eje y se pide calcular el volumen que se genera. Para eso disponemos de un teorema. Cuando una región gira alrededor de un eje que es coplanar y no secante, entonces, por el teorema de Pappus, se sabe que el volumen del sólido generado es igual a 2pi por x por a. En este caso A se conoce, A es 60, el área de la región que gira. Faltaría la distancia del centro geométrico al eje. Y para eso nos dicen que las distancias desde sus vértices hacia el eje de giro, estas distancias, estas perpendiculares, miden 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Ya está. Si ubicamos el baricentro, que es el centro geométrico, por si acaso se entiende que es el baricentro, se sabe por propiedad que esta distancia que sale del baricentro hacia el eje es el promedio de estas tres. O sea que x es 10 más 11 más 12 entre 3. Y eso es 11. 11. Así es. Y eso lo reemplazamos acá, 11. Y listo. Tendríamos 2 por 11, 22 por 60. 22 por 60. 6 por 2, 12. Va 1. 6 por 2, 12, 1, 13. Con el 0, 1320 pi. Muy bien. Dice aquí que un conjunto de pilas de plata y de zinc, un conjunto de pilas, utilizado en un satélite, están confinadas en un recipiente cuya forma es generada tal como se muestra en la figura. Bueno, en la figura se ve una línea y por este esquema se entiende que va a ser las veces de eje y esta región rectangular va a girar en torno a ese eje. Cuando esta región rectangular gira en torno a ese eje se va a dibujar un sólido que tendría más o menos la forma del rollo del papel higiénico, ¿no? Seguramente en ese lugar confinan las pilas de las que se habla, ¿no? Bueno, la cuestión es que este recipiente es generado como se muestra y se pide el volumen del recipiente. Bueno, si tienes que hallar el volumen de un recipiente o de lo que sea, de cualquier sólido, que se genere por rotación, dispones del teorema de Pappus. El volumen del sólido generado se sabe que es igual a 2pi por x por a. En este caso, A es fácil de calcular porque es el área y sería A por B. A por B. Y X es la distancia del centro geométrico al eje. Pero bueno, la distancia del centro geométrico al eje creo que se calcula fácilmente. Porque si esta parte de aquí es L y lo de acá es la mitad de A, se nota que es A medios. Entonces esto que es el X barrita, la distancia del centro geométrico al eje, acá está el centro geométrico, sería A medios más L. O A más 2, bueno, voy a poner aquí A medios más L. Y ahora voy a operar. Esto resulta ser que pase el 2, quedaría pi. Como el 2 multiplica aquí, va a quedar A más 2L. Ya se fue el 2 y eso por AB. Pasando a multiplicar saldría pi por A cuadrado B más 2pi por A por B por L. Ok, el lado de un cuadrado ABCD mide 10 centímetros. Entonces tenemos por aquí un cuadrado, cuyo lado mide 10 centímetros. Ok, ahí está, cuadrado del lado 10. Cuadrado ABCD. ABCD.
Hay el volumen del sólido engendrado al girar ese cuadrado una vuelta alrededor de un eje. Ojo, esta región cuadrada va a girar alrededor de un eje. Ese eje es coplanar, o sea, está en el mismo plano del cuadrado. Pasa por D y hace un ángulo de 8 grados con CD. Bueno, entonces el eje sería aproximadamente así. Ese es el eje. Ahí está. Ah, ya. Alrededor de él va a ser el giro. Para cuando una región plana va a girar alrededor de un eje, si se nos informa que se va a generar un sólido y tenemos que hallar el volumen de ese sólido, entonces tenemos la opción de aplicar el teorema de Pappus. Según el teorema de Pappus, el volumen del sólido generado es igual a 2pi por x por a. En este caso, el área es muy fácil de calcular porque es un cuadrado del lado 10. El área sería 100. Solamente nos falta esa x. Para eso ubicamos el centro geométrico. El centro geométrico se ubica trazando las diagonales. Aquí está. Se supone que si él es 10, esto vale 10 raíz de 2. Acá sería 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Y cada una de estas partes vale 5 raíz de 2. Tenemos que hallar la distancia de este centro geométrico hacia el eje. Ahí está. Esta es la distancia. Se sabe que este ángulo, por dato, mide 8 grados. Él mide 8 grados. Y este otro, se sabe que mide 45 grados. ¿Por qué es 45? Porque ella es diagonal del cuadrado. Y si el 45 se suma con el 8, resulta que se obtiene 53. Y entonces este triángulo es muy conocido, es notable. La razón de los lados es de 3, 4 y 5. Y si él vale 5 raíz de 2, se entiende que x vale 4 raíz de 2. Chévere, x es 4 raíz de 2. Eso se reemplaza aquí. Y lo único que nos queda es operar. Sale 800 raíz de 2 pi. Ok, se tiene un círculo de centro O y de 10 sobre pi centímetros cuadrados de área. Aquí está el círculo. Para ese círculo, este centro sería O y el área del círculo se conoce. El área del círculo es 10 sobre pi centímetros cuadrados. Muy bien, 10 sobre pi centímetros cuadrados. Ese es el área. Luego dice que hay un eje L, un eje es una recta. Una recta L coplanar, o sea, en el mismo plano del círculo, hay una recta L, un eje L. Y está a 10 centímetros de su centro. La distancia entre el centro y el eje es 10 centímetros. Y se pide calcular el volumen del sólido que se genera cuando esta región circular gira 180 grados alrededor de él. Cada vez que una región gira en torno a una recta, se obtiene un sólido cuyo volumen se calcula aplicando el teorema de Pappus. El volumen del sólido generado es igual a 2pi por la distancia y por el área. Pero eso es cuando esto da una vuelta completa, cuando el giro es de 360 grados. Como aquí el giro es de 180 grados, hay que dividir esto entre 2. Y entonces el volumen del sólido generado se calculará en este caso así. Pi por la distancia x que es 10 centímetros y por el área que es 10 sobre pi. Entonces pi obviamente se cancela pi y el volumen resulta ser 100 centímetros cúbicos. Se pide la diferencia entre los volúmenes de los sólidos que se generan cuando giran alrededor del diámetro de estas regiones sombreadas. Ojo, esta región cuando gira en torno al diámetro va a dibujar un sólido. Ella dibuja otro sólido y se pide la diferencia entre los volúmenes. Se sabe que este arco mide 37 grados y que el radio mide 5. Bueno, no es muy difícil saber lo que esto va a generar cuando gire, porque este es un triángulo rectángulo que al girar va a dibujar un cono. El problema sería esta región. ¿Qué va a generar esa región cuando gire?
Bueno, esa región está un poco compleja, a no ser que hagamos lo siguiente. Vamos a trazar esta línea OB y vamos a tomar en cuenta esta región. Tenemos aquí la región número 1, la región número 2 y por aquí tenemos la región número 3. Tenemos que calcular el volumen del sólido generado por la región número 1 menos, fíjense la diferencia, el volumen del sólido generado por la región número 2. Tenemos que ver la diferencia. ¿Por qué vamos a usar la región número 3? Porque sucede que esta 3 con esta región 1 juntas forman un sector circular que al girar generaría un sector esférico y podríamos hallar ese volumen. Y luego la región 2 con la región 3 forman un triángulo y se sabe cuál es el volumen que genera una región triangular. Entonces, una vez calculados esos dos, creo que al restar obtendríamos justo lo que se nos pide. Comenzamos así. El volumen del sólido generado por la región 1 más el volumen del sólido generado por la región 3, o sea, juntando estas dos regiones, ¿qué se genera? Un sector esférico. Esto es el volumen de un sector esférico. ¿Y a qué es igual el volumen de un sector esférico? Bueno, por fórmula es 2/3 de pi radio al cuadrado por h. Radio 5. H, la proyección del arco sobre el eje. Aquí está. Este es el arco. Su proyección sobre el eje sería esta línea. Recuerden que él es el eje. Como esto vale 37, acá es 37, este radio es 5, él es 3, esto vale 4. Aquí es 4. Y entonces esto sale, el radio es 5, creo que reemplazamos de una vez su valor 5. A ver, 5 al cuadrado es 25 por 4, 100. 200 tercios de pi. 200 tercios de pi. Ahora juntemos la región 3 con la región 2. Aquí. Listo. El volumen del sólido generado por la región 2 más el volumen del sólido generado por la región 3, 2 con 3 es toda esa región triangular. Y todo eso, cuando una región cualquiera, por ejemplo triangular, gira alrededor de un eje, lo que se hace es aplicar el teorema de Pappus. O sea, eso es 2pi por x por el área. ¿Cuánto es el área de esta región triangular que es la fusión de 2 con 3? Sería la base 5 por la altura 3 sobre 2. El área 5 por 3 sobre 2. Y x es la distancia del baricentro hacia, ubicamos por aquí el baricentro, el centro geométrico, que es el baricentro. Y entonces, baricentro, necesitamos esta distancia x. Pero se sabe que cuando él es el baricentro, esto es la tercera parte de esta altura. Y si él tiene que ser la tercera parte de esta altura, entonces vale 1. La distancia vale 1. Se van los medios y sale 15pi. Esto resulta ser 15pi. Y lo que hay que hacer ahora definitivamente es restar. Porque cuando se resta, se obtendría, esto se elimina, el volumen del sólido generado por la región 1 menos el volumen del sólido generado por la región 2. Y eso es 200 pi tercios menos 15 pi. 200 pi tercios menos 15 pi. Bueno, sería 200 menos 45 entre 3. 200 menos 45 sería 155 pi tercios. En el gráfico hay el área de la superficie generada por el cuadrado ABCD. Ojo, esta línea blanca llamada cuadrado, cuando gire, va a generar una superficie. Y se nos pide el área de la superficie generada. Y se sabe que cuando una línea gira alrededor de un eje coplanar, entonces se genera una superficie cuya área se calcula así. Área de la superficie generada. Eso sale por Pappus, ¿no? Eso sale 2pi
por X por L. Ah, ya. ¿Qué cosa es L? Bueno, L es la longitud de la línea que gira. Este cuadrado tiene 6 centímetros de lado. 6, 6, 6, 6. La longitud sería 24. Ahora falta el X. Para hallar el X, o bueno, el valor de X, de la X, ¿no? Tenemos que ubicar el centro geométrico que se encuentra aquí. Y debemos trazar una perpendicular del centro geométrico hacia el eje. Ahí está X. Como esto mide 45 por ser la línea roja diagonal del cuadrado, acá tenemos 60, él vale 30. Entonces no es muy difícil hallar X. 6 ese lado, la diagonal vale 6 raíz de 2. Aquí sería 3 raíz de 2. Por ser 30 este valor, él es 3 raíz de 2 entre 2. Y X es ese valor por la raíz de 3. Y eso sería, a ver, ¿cuánto es 3 raíz de 2 medios por la raíz de 3? 3 raíz de 6 medios. Acá lo pongo, 3 raíz de 6 medios. Se cancela el 2 y resulta que este volumen es igual a 3 por 24, 72 raíz de 6 pi. Muy bien. Dice aquí que los lados de un triángulo miden 11, 13 y 20. La región triangular gira alrededor de uno de sus lados, obteniéndose un sólido de máximo volumen, y nos piden el volumen. Muy bien. Tenemos un triángulo de lados 11, 13 y 20. Vamos a suponer que se trata de un triángulo así. Este lado mide 11. Este lado mide 13 y este otro mide 20. Ahí están los lados. El problema nos indica que esta región va a girar alrededor de uno de sus lados, pero no sabemos alrededor de cuál. No sabemos si es alrededor de este lado que mide 13, del mayor lado o del menor. Pero se debe obtener un volumen máximo. Y se sabe que cuando una región, como esta, una región triangular, va a girar en torno a un eje coplanar y no secante, entonces, para el volumen que se genere, existe el teorema de Pappus. Y Pappus dice así: el volumen del sólido generado es igual a 2pi por X por A. El área se puede calcular, ¿no? No importa si el giro es sobre este lado, sobre este o sobre aquel otro, el área va a ser siempre la misma. Es más, el área la vamos a calcular en este instante, es raíz cuadrada del semiperímetro, 13 más 11, 24, más 20, 44, entre 2, acá es 22, le restamos 11, queda 11, le restamos 13, queda 9, y le restamos 20, quedaría 2. Bueno, y el área sale entonces 2 por 11, 22, por 22, 22 al cuadrado, él es 3 al cuadrado, sacando raíz cuadrada, el área sale 66. Listo, y entonces el volumen del sólido generado será 2 por pi por X por 66. El volumen del sólido generado es igual a 2pi por X por 66. Como estos valores son constantes, si queremos que el volumen sea máximo, debemos hacer que lo único variable, esto, sea máximo. Esa es la distancia del baricentro hacia el eje. El baricentro está ocupando una posición específica. Ahí está el centro geométrico, que es el baricentro. Ya está. Lo único que hay que escoger es aquel lado para el cual se cumpla que la distancia del baricentro hacia ese lado es la más grande. Nada más. Bueno, y entonces se entiende que la distancia del baricentro a un lado es la tercera parte de la altura relativa a ese lado. Si queremos que la distancia sea la mayor posible, la altura tiene que ser lo más grande que se pueda. Y la altura mayor es aquella que es relativa al menor lado, ¿no? Entonces, como el menor lado es el que vale 11, hay que calcular su altura relativa, que es la mayor de las tres, la más grande. Esta altura es fácil de calcular, porque la base por la altura entre 2 tiene que dar el área 66. Por lo tanto, esto vale 12, ¿no? 11 por 12 sobre 2 nos da el área que es 66.
Y si eso vale 12, entonces la distancia que estamos buscando sería la tercera parte. Esta x sería 4. Así es. Claro, para que el volumen sea máximo, la distancia tenía que ser máxima, y como la distancia es la tercera parte de la altura, teníamos que hallar la altura más grande. La altura mayor es la que es relativa al lado menor. Calculada la altura, esto es su tercera parte, lo colocamos ahí y tenemos el volumen máximo. 2 por 4, 8 por 66. A ver, 8 por 6 es 48. 8 por 6, acá sería 5,2, 528 pi. Se pide hallar el volumen generado por esta región cuadrada. Esta región cuadrada va a generar un volumen. ¿Cómo así? Girando alrededor del eje X. Este es el eje X. Se entiende que es un eje que está en su mismo plano y que no corta la región cuadrada, no secante. ¿Cómo hallamos el volumen generado por esta región cuadrada? Aplicando el teorema de Pappus. Es aquí. El volumen del sólido generado es igual a 2pi por x por a. Bueno, ¿cuánto vale a? El área a sería L cuadrado. A se entiende que es L cuadrado. El problema es hallar la x. Y para eso vamos a trazar las diagonales. Yo creo que bastaría con trazar una diagonal, pero vamos a dibujar las dos. Ya está. Aquí está el centro geométrico. Y si ahí está el centro geométrico, entonces por aquí anda la distancia x. Voy a aprovechar que estas dos partes son iguales y entonces diré que la distancia x se calcula como el promedio de estas dos distancias. Correcto, claro. Cuando ellos son iguales, esta distancia es el promedio de ellos. Si este lado vale L y acá es 30, L es L medios. 30, se supone que esto es 90, L es 60. L medios, acá sería L medios raíz de 3. X es igual, vamos a poner aquí, X es igual a la suma de ellos entre 2. L medios más L medios raíz de 3 sobre 2. Esto sale L cuartos por la raíz de 3 más 1. Bueno, eso no va a alcanzar acá, le abrimos un poco más de espacio. Aquí sería 2pi, y la x es L cuartos por la raíz de 3 más 1. Muy bien. Yo creo que ya está. Sacamos mitad y quedaría raíz de 3 más 1 sobre 2 por pi por L al cubo. Así es. Se pide hallar el área o se pide la relación entre los volúmenes generados al rotar estas regiones sombreadas alrededor de estos ejes. Es decir, esta primera región va a girar en torno a este eje, se supone que una vuelta, y al girar una vuelta va a dibujar un sólido que va a tener un cierto volumen. Esta otra región va a girar en torno a este eje, generará un sólido diferente que tendrá un volumen distinto. Se nos pide la razón entre los volúmenes que se generan. Bueno, según el teorema de Pappus, que es lo que vamos a utilizar para calcular ambos volúmenes, se necesita de cada región el valor de su área y además la distancia del centro geométrico al eje. Tanto esta figura como esta otra son figuras simétricas. O sea, la figura que se ve aquí es simétrica respecto de esta línea. Respecto de esta línea roja existe simetría. Y cuando eso ocurre, el centro geométrico se halla sobre el eje de simetría. Por lo tanto, la distancia del centro geométrico al eje, en este primer caso, la distancia x1, sería r. Esta otra figura es también simétrica, es decir, con respecto a esta línea hay simetría.
Entendemos que simetría significa que lo que está de esta línea a este lado es el reflejo exacto de lo que está del otro lado. Aquí hay simetría. Y cuando hay simetría, el centro geométrico se halla sobre el eje de simetría. Digamos que aquí está el centro geométrico. La distancia de ahí hacia el eje, esta distancia, que sería x2, también vale r. Sucede que las distancias son las mismas. Lo que ahora hay que hacer es ver en qué razón se encuentran las áreas. Si a esta área le ponemos S, es evidente que esta área también vale S. Esta región es semejante con la de arriba. Son figuras semejantes, pero sus diámetros están en la relación de 1 a 2. Y si dos figuras semejantes tienen sus líneas en la relación de 1 a 2, las áreas están en la relación de 1 a 4, porque hay que elevar al cuadrado. Los diámetros están de 1 a 2, elevamos al cuadrado y entonces las áreas están de 1 a 4. Esta área vale 4S. El área que gira vale 6S. Estas son las mismas áreas que aparecen acá. O sea que esto es S, y como todo este grandote debe medir 4S, lo que queda por aquí sería 2S. Y listo. Entonces calculemos. El volumen generado por esta primera región, volumen generado 1. Eso será 2pi por la distancia que es r y por el área que es 2s. Y eso sale 4 veces pi por r y por s. Ahora calculemos aquí. El volumen generado 2, eso es igual a 2pi por la distancia y por el área. Bueno, la distancia también es r y el área ahora es 6s. Toda la región que gira tiene un área igual a 6s. El volumen generado 2 es igual entonces a 12 por pi por r y por s. Muy bien, entonces si tenemos que comparar el volumen generado 1 con el volumen generado 2, ya que aquí es 4 pi rs y aquí es 12 pi rs, diremos que la razón entre los volúmenes es o bien 1/3 si dividimos 1 entre 2, o bien sería 3 si dividimos 2 entre 1. Entonces, el volumen generado 1 sobre el volumen generado 2, eso es 1/3. La razón podría ser esa o podría ser al revés. El volumen generado 2 entre el volumen generado 1 sería 3. Listo. Dice aquí que en un triángulo ABC, que aquí está un triángulo ABC, se traza la mediana AM, mediana y ellos son iguales, y la seviana BN con la condición que NC es el doble de AM. La intersección entre esas líneas es el punto D. Y dice aquí, calcule el volumen que genera la región CABDM. CABDM. Es toda esta región que voy a pintar de verde. Piden el volumen que genera toda esta región. Esto no. CABDM. Ajá. El volumen generado por esa región cuando gire una vuelta completa alrededor de CB. La línea CB va a ser el papel del eje. Entonces voy a mover la C y la B para que al trazar el eje no se vean afectadas esas líneas o esas letras. Esto va a ser el eje. Y ya está. Aquí está la letra B y por aquí está la C. Muy bien. Dice aquí que el volumen que genera la región ABC, o sea, el triángulo completo, cuando gira una vuelta alrededor de este eje es V. O sea, si gira todo ese triángulo, todo completo, el volumen que se genera es V. Si solamente gira esta parte sombreada, ¿cuánto será el volumen? Bueno, hay que entender que esta región y esta otra, ¿no?, completarían la región ABC. Pues vamos a ponerle a esta la región 1.
Y a esta otra le vamos a poner la región 2. Región 2. Comenzamos así. El volumen del sólido generado por la región 1, que es lo que nos piden, más el volumen del sólido generado por la región 2. O sea, lo que piden es qué ocurre cuando esto gira, qué volumen se genera. Pero si a eso le agrego el volumen que genera la región 2, tendría el volumen generado por toda la región ABC. Eso sería V por dato, ¿no? Eso es V. Ya, entonces, si necesito averiguar cuál es el volumen generado por la región 1, lo que debo calcular es cuánto es el volumen generado por la región 2. Calculado eso, lo paso a restar y se acabó el problema. Muy bien, entonces voy a olvidarme de esto y voy a concentrarme en la región 2. Tengo que ver qué tiene que ver su área con el área total y qué tiene que ver su distancia X del centro geométrico al eje con la distancia del centro geométrico del triángulo más grande hacia el eje. Vamos a ver. En primer lugar, voy a trazar una paralela a esta línea por acá, así. Una paralela a ella por acá. Porque como tengo aquí punto medio, o sea, estos dos son iguales, al trazar esta que es paralela con la de aquí, este 2n quedaría dividido en n y n. N y n. Acá estaba el 2n. Luego se observa, se ve, se entiende, que esta línea es base media para esta base, claro, porque ellos son iguales, pero esta chiquitita también es base media para esta base. Aquí está NN, ellos dos serían iguales, y si esto vale A, esto vale 2A, por base media y base. Si él vale 2A, él tiene que ser 4A, acá quedaría 3. Y creo que ya podríamos relacionar esta área con el área total, me parece. Yo creo que, por ejemplo, como ellos dos son iguales, si esta área es B, vamos a ponerle esta área que sea Q, esta área también sería Q. Claro, al ser ellos iguales, Q, Q. Y como este es igual que el de acá, como ella es mediana, si aquí hay 2Q, acá también sería 2Q. 2Q. Entonces el área total es 4 veces Q. Tal vez lo más difícil sea ver las distancias, cómo se relacionan las distancias. Bueno, no es tan difícil porque esta altura, y cuando digo altura me refiero a este triángulo, vamos a poner esto de otro color, ¿ya? Lo vamos a poner de un color verde. Esta altura correspondiente a este triangulito es la mitad de esta altura. Y esta altura le corresponde al triangulote. Y se sabe que las alturas determinan las distancias. Ah, claro. Claro, si esta altura es la mitad de esta, entonces la distancia del centro geométrico de este triángulo hacia el eje será la mitad de la distancia del centro geométrico del otro hacia el eje. Entonces vamos a ponerle aquí centro geométrico. Y aquí le ponemos a la distancia X. Se sabe que si eso es X, esta altura sería el triple, 3X. ¿Se entiende, no? La distancia es la tercera parte de esa altura. Y si esto vale 3X, él vale 6X. Entonces, cuando ubiques el baricentro de este triangulote, la distancia de ese punto hacia el eje, aquí está, será la tercera parte de esto, 2X. Aquí está el centro geométrico o baricentro y aquí también. Y ahora vamos a hacer el cálculo del volumen generado por la región 2. Así, fíjense. Volumen del sólido generado por la región 2 es igual a 2pi por la distancia, región 2, distancia X por el área Q. Distancia X por el área Q. Ahora, el volumen del sólido generado por el triángulo ABC, por todo ese triángulo, es 2pi por la distancia del centro geométrico del triángulo grande hacia el eje, que es 2x, y por el área que es 1, 2, 3, 4q. 4q.
Se sabe que esto es V. El volumen generado por el triángulo ABC es V, eso es dato. Y aquí sale 4 por 2, 8. Y separando el 8 queda 2πxq. Y 2πxq es el volumen generado, volumen del sólido generado por la región 2. Entonces, si el 8 baja a dividir, el volumen generado por la región 2 sería V octavos. Eso lo ponemos por acá. V octavos. Pero si esta región, si la región 2 genera un volumen V octavos, ¿cuánto tiene que ser el volumen generado por la región 1? Si la suma tiene que ser V, claro, 7V octavos. Y esa sería la respuesta. Nos piden el volumen generado por la región 1, 7 octavos de V. Ok, si el volumen de un neumático de automóvil mide V y su área total es A, y el radio de la sección transversal es R, además se sabe que A por R es 60, calcular el volumen V. A ver, un ratito. Si vamos a trabajar con el neumático de un automóvil, va a ser muy complicado, es muy complejo, casi imposible hallar su volumen, su área, su sección transversal. Se supone que aquí se refieren a eso que está dentro de los neumáticos de algunos automóviles, ¿no? A la cámara esa que contiene aire, ¿no? Que todavía hay algunos neumáticos que son así. Entonces, eso es lo que vamos a dibujar porque eso tiene una forma perfecta, geométrica, es un toroide y resulta más o menos amigable para los cálculos, ¿no? Y a eso se suele dibujar así. Se dibuja un círculo por aquí. A la misma altura vamos a hacerlo para que se vea bonito. Otro círculo por acá, del mismo tamaño, Y entonces así y así. Y así y así. Listo. Ahora, ¿cómo se imagina uno eso es más o menos así? A ver. Eso vamos a verlo aproximadamente así, ¿eh? Este dibujo es solamente para darnos una idea, una referencia. Ahí está. Ajá. Ahí está, esto parece una dona. Es como un flotador, como una rosquita. Ajá. Obviamente esto termina en el interior, ¿no? Eso como que no debería verse de repente, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí, así. Ahí está. Eso sería más o menos lo que yace en el interior de la llanta, del neumático de un automóvil. Pero esto, geométricamente, ¿cómo se entiende? Geométricamente se entiende así. Es como si un círculo girase alrededor de un eje que está por aquí fuera. Y cuando ese círculo genera en torno a este eje, se dibuja en el espacio un sólido más o menos así, ¿sí? A esto se refiere con el neumático, eso que parece un flotador, ¿no? Correcto. ¿Cómo se genera esto? Con un círculo que gira en torno a un eje que está en su mismo plano, pero que está a cierta distancia. Ya. O sea que este círculo generaría este sólido llamado toroide. Esta línea circunferencia generaría este jeve negro que lo cubre, ¿no? Claro. O sea que trabajando con el círculo puedo hallar el volumen. Trabajando con la circunferencia puedo hallar el área. Y este círculo es la sección transversal. Si hiciéramos un corte,
Obviamente si hiciéramos un corte eso se desinflaría en el acto. Es un corte imaginario, entonces vas a tener acá un círculo. Esa es la sección transversal. La sección transversal tiene radio R. Entonces vamos a hacer los cálculos al toque. ¿Cómo generamos el volumen, que es V? Fácil, 2pi por una distancia, que sería esta de acá, esta distancia, x, por el área. El área es pi r cuadrado. Ahí está el volumen. ¿Cómo generamos el área? El área, que es A, así dice, el área es A, es también por Pappus, 2pi por la distancia del centro geométrico de esta circunferencia. Aquí mismo está el centro geométrico del círculo y de la circunferencia. La distancia de aquí al eje, x, pero ahora por la longitud, 2pi por r. Ojo, que el área es esto y este es el volumen. Según dice el problema, si A se multiplica por R, se multiplica por R y por R, aquí se obtiene 60. Y acá sería, aquí sería, a ver, saquemos este 2. Si sacamos este 2 nos quedaría el otro 2, nos quedaría pi, nos quedaría x, nos quedaría pi r cuadrado. Exactamente. Claro, si hemos extraído un 2, sale este 2. Bueno, que sea este 2 el que salga. Queda 2pi x por pi r cuadrado, que es exactamente lo que tenemos acá arriba. Es decir, sacamos mitad y tendríamos acá 30. Y ese 30 es igual a esto, que es el volumen V. Se pide hallar la relación de volúmenes de los sólidos generados al girar las regiones MBN, que es la de acá arriba, y AMNC, que es la de aquí abajo. Ambas van a girar alrededor de este eje. Se sabe que AM es igual a MB, se sabe que BN es igual a NC. Bueno, a ver. Si esta región, a la cual voy a llamar región 1, si esa región gira en torno a este eje, se genera un sólido y el volumen se calcula así. El volumen del sólido generado por la región 1 se calcula como 2pi por x por A. A es el área. X es la distancia del baricentro, que sería el centro geométrico, hacia el eje. Ahora hay que ver cómo es que esa X y esa A impactan sobre la otra región. La otra región es esta, la voy a pintar de color rojito. Esa región, evidentemente trapecial, va a girar en torno al mismo eje. Esta región gira en torno al mismo eje y genera otro sólido con otro volumen. Esta es la región 2. El volumen del sólido generado por la región 2 es igual a 2pi por la distancia y por el área. ¿Se conoce la distancia del centro geométrico de esta región hacia el eje? Si no la conoces, tienes dos opciones. Una, hallar esa distancia y luego reemplazar allá. Dos, puedes dividir esta región en otras dos que sí tengan centro geométrico conocido. Creo que es lo más práctico así. Trazas esta línea y generas dos regiones. Entonces trabajas primero con esta región, la haces girar, hallas su volumen y luego trabajas con esta región, la haces girar y hallas el volumen y sumas. Y ahí tendrías el volumen generado por toda la región 2. Muy bien, comencemos con esta. Si estos dos son iguales, se entiende que esta área se repite acá. Aquí el área es A. Otra cosa, se sabe que si esto es X, esta altura es el triple, 3 veces X. Esta alturita de acá sería también 3 veces X. Eso por la congruencia que hay entre estos triángulos. Esta altura es igual que esta. Y en este triángulo de área A, que voy a rayar de color celeste, este triangulito, se entiende que si esta altura es 3x, desde el baricentro, que debe estar
supongo por aquí, acá está el centro geométrico. Del baricentro hacia la base, esta distancia es X. Es la tercera parte de esta altura. Muy bien. Entonces, hagamos girar esta partecita en torno al eje. Eso va a salir 2pi, vamos a poner ahí 2pi. 2pi por X por A. 2pi por X por A. Justo la misma X, la misma área. A eso hay que sumarle el volumen generado por esta parte. A ver, a esa parte la ponemos de color, ¿de qué color la podemos poner? La ponemos de color blanco. Hallemos el área. Como ellos dos son iguales, ella es mediana. Así que si aquí hay 2A, acá también habría 2A. Ya está el área. Ahora la distancia del centro geométrico al eje. A ver, aquí va a estar el área 2A. Su baricentro estaría por aquí. Nos interesa esta distancia hacia el eje. Pero nosotros sabemos que en este triángulo la altura está aquí, es 3x. Por lo tanto, del baricentro hacia abajo sería x, la tercera parte de esta altura. Hacia arriba sería pues la diferencia entre ellos 2x. Vamos a hacer que esta región gire en torno a ese eje. ¿Cómo se calcula el volumen? 2pi por la distancia hacia el eje del centro geométrico, 2x, y eso por el área que sería 2A. 2A. Y entonces el volumen del sólido generado por la región roja, la región 2, será, aquí sale 2πxa y aquí sale, por acá sale 8πxa. Entonces en total sale 10 veces pi por x por a. La pregunta es, ¿en qué relación están los volúmenes? Una vez que se tiene este valor y se tiene este otro, ya se puede hallar la relación entre los volúmenes. Volumen del sólido generado por la región 1 entre el volumen del sólido generado por la región 2, eso es igual a 2πxa entre 10πxa. Y es evidente que eso va a salir 1/5. Ok, dice aquí que el reactor de ensayo de fusión Tomahawk es un gran toroide que produce un campo magnético para confinar partículas. Se muestra la región que lo genera. Acá se ve un semicírculo y un eje. Y esta señal nos indica que ese semicírculo va a girar alrededor del eje. Y queremos calcular el volumen de lo que se va a generar, al margen de lo que nos hayan contado acerca de qué cosa es eso que va a salir, ¿no? En concreto hay que hallar el volumen. Y se sabe que para hallar el volumen del sólido generado disponemos del teorema de Pappus. Eso es 2pi por la distancia del centro geométrico al eje, a eso le llamamos x, y por el área de esta región. El área de esta región es muy fácil de calcular, porque es un semicírculo de radio r. Eso sale pi por el radio al cuadrado entre 2. Aquí el único problema es hallar la distancia del centro geométrico al eje. Bueno, se sabe que cuando una figura es simétrica y un semicírculo es simétrico, aquí está la línea que genera la simetría. Es decir, lo que está de esa línea hacia arriba es el reflejo exacto de lo que está hacia abajo. Y si es así, entonces en el eje de simetría yace el centro geométrico. Necesitamos hallar el valor de esta parte de aquí. Esta parte. A eso le sumamos A y ya tendríamos la distancia del centro geométrico al eje. Ya tendríamos esa X que necesitamos para reemplazar aquí. Ahora, ¿cómo podemos hallar esta parte? Vamos a ver. Dibujamos por aquí el semicírculo, el mismo semicírculo. Mismo semicírculo. Aquí está. Este es el semicírculo de radio R. Correcto, ahí está. Queremos
Bueno, primero tenemos más o menos ubicado su centro geométrico. Su centro geométrico está ubicado por aquí. Ahí. Exactamente podríamos decir que está por acá. Centro geométrico. Y queremos hallar esta distancia. Esta distancia, a la cual voy a ponerle distancia D. Una vez que hay esa distancia D, la pongo aquí, le sumo A y hasta X. Si queremos hallar esta distancia del centro geométrico a este diámetro, la recomendación es colocar un eje sobre ese diámetro y aplicar el teorema de Pappus. Esto va a ser el papel de eje. Este es un eje. Un eje auxiliar, un eje que no está como parte del problema. Pero ¿qué hacemos? Vamos a hacer que esto gire alrededor de ese eje. Y si esto gira alrededor del eje, si esto comienza a girar, entonces se va a generar un sólido y se cumple el teorema de Pappus. El volumen del sólido generado será igual a 2pi por la distancia d del centro geométrico al eje y por el área que es pi r cuadrado sobre 2. Pero aquí tenemos una ventaja, que sabemos qué es lo que se va a generar. Lo que se va a generar es una esfera. Claro, cuando un semicírculo gira sale una esfera. Y el volumen de una esfera lo sabemos calcular. Es 4/3 de pi por el radio al cubo. La ventaja de saber qué es lo que va a salir y cómo se halla su volumen es que teniendo el volumen podemos hallar la distancia d. Esto lo igualamos a ver, el 2 se elimina. Queda r cuadrado por d por pi. Por pi cuadrado. Por pi cuadrado. Pi se elimina. R cuadrado se elimina. Y quedaría que la distancia d es igual a 4r sobre 3pi. 4r sobre 3pi. Ese es el valor de la distancia d. 4r sobre 3pi. Muy bien. Ahí está. Eso es lo que tendríamos que reemplazar aquí. Esto es 4r, lo pongo de color anaranjado. 4 anaranjado, dije, ¿no? Ya está. 4r sobre 3pi. A eso le sumamos a y ya tenemos x. 4r sobre 3pi más a. Listo. Ahora sí, solo nos queda operar. Bueno, creo que el 2 se elimina el 2. Tenemos pi por pi, o sea, pi cuadrado r cuadrado por esta primera expresión. Quedaría 4/3. Un pi se elimina, va a quedar pi, r y r cuadrado haría un r al cubo. 4/3 de pi por r al cubo. Y eso más pi cuadrado r cuadrado por a. Entonces diremos que eso es pi cuadrado r cuadrado por a. Y ahí está el volumen del sólido generado por esta región, el volumen de ese reactor de ensayo de fusión Tomahawk. Calcula el área que genera la línea OAB. Bueno, la línea OAB está formada por este radio, este arco y este radio, cuando se hace girar una vuelta alrededor de L. Ya está. Toda esta línea va a girar una vuelta en torno a L. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pappus para poder calcular cuál es el área de la superficie que se genera. Vamos a ir por partes. El área de la superficie generada es igual. Primero, yo creo que tenemos que ver que esta línea, la voy a pintar de verde, ella, cuando gire en torno al eje, va a dibujar una superficie. ¿Cómo se halla esa área? Aplicamos Pappus, porque es una línea que gira en torno a un eje coplanar y no secante. Eso será 2pi, siempre con 2pi. Luego sigue la distancia del centro geométrico al eje. El centro geométrico de un segmento es el punto medio. Y necesito la distancia de ese punto medio hasta el eje, esta de acá. El centro geométrico al eje, eso va a ir aquí. Pero esa distancia se puede calcular usando esto de aquí, por ejemplo, y esto de acá que vale 2r.
Sería 2R más esta parte entre 2. ¿Y esta parte cuánto es? Bueno, a ver. Aunque podríamos hacer algo mejor. Podríamos simplemente, podríamos prolongar esta línea amarilla así. Bajar la perpendicular por acá. Se entiende que si todo es R, esto sería R medios. Y si él es alfa, él también es alfa. Así que esta partecita es R medios coseno de alfa. Ajá. Y al 2R, que es todo esto, le quitamos R medios coseno de alfa y ya tenemos la distancia del centro geométrico al eje. 2R menos R medios coseno. Dejamos la R y quedaría 2 menos coseno entre 2. Listo, eso lo vamos a reemplazar ahí. Que esto creo que sería 4 menos coseno sobre 2, ¿no? Sería R medios por 4 menos el coseno. Ajá. Operando esto sale R medios por 4 menos coseno. Bueno, esa es la distancia del centro geométrico al eje. Ahora falta la longitud. Porque si quiero saber qué área genera esta línea cuando gira, debo aplicar así. 2pi por la distancia del centro geométrico al eje por la longitud, que es R. Ahora, a eso tenemos que agregarle lo que genera este segmento, pero este segmento va a generar exactamente lo mismo que generó el de acá, porque ellos dos son simétricos respecto de esta línea, y esta línea es perpendicular al eje. Cuando esta línea es perpendicular al eje y hace el papel de eje de simetría para dos figuras, lo que genera ella al girar es lo mismo que genera ella al girar. Entonces, lo que ha generado esta línea es lo mismo que genera esta otra. Por lo tanto, multiplico lo que tengo aquí por 2. Por 2. Listo, hasta ahí todo está sencillo. Ya calculé lo que genera esta línea, lo que genera esta otra. Me falta sumar lo que genera este arco. Más 2pi por la distancia. Ahora, el centro geométrico de esta línea no sé dónde está. Sé que esa línea es simétrica con respecto a este trazo que está acá. Con respecto a este trazo hay simetría. Por lo tanto, entiendo que por aquí anda el centro geométrico de esta línea. Y necesito esto de acá. Esto. Esta distancia es la que debo reemplazar acá. Y luego de haberla reemplazado, vamos a ponerle esa distancia X. Debo reemplazar la longitud de esta línea. Pero esta longitud, la longitud se calcula como el ángulo multiplicado por el radio. Si suponemos que el ángulo está en radianes, si lo suponemos en radianes, entonces la longitud de este arco será 2 alfa por R. 2 alfa por R. Eso es lo que habría que reemplazar acá. 2 alfa por R. Lo único que falta es hallar X, es el único cálculo pendiente. Hallamos X y ya está. Ahora, ¿cómo podemos hallar X? Fácil, como sabemos que toda esta distancia es 2R, para hallar X necesitamos esta parte acá. A esa parte le voy a llamar D. Y si quiero hallar D, la distancia del centro geométrico por acá, debo dibujar un eje aquí. Un eje, este es un eje auxiliar. Y debo hacer que esta línea gire en torno a este eje. Y entonces surgen las preguntas. ¿Qué pasa cuando esta línea gira en torno a este eje? Bueno, pues vamos a ver. Cuando un arco gira en torno al eje que pasa por el centro, ocurre algo conocido para nosotros. Ahí está el arco y aquí está el eje pasa por el centro. Bueno, cuando él gira en torno a ese eje se genera una zona esférica, exactamente. Aquí está R. Cuando esto gire en torno al eje,
se va a generar una zona esférica y también se puede aplicar Pappus. Y de la combinación vamos a poder hallar la distancia de esta distancia. Esta distancia que va de su centro geométrico hasta acá. Esa es la distancia D. Apliquemos Pappus. El volumen del sólido generado será igual a 2pi por la distancia D por la longitud. La longitud es 2 alfa R. 2 alfa R. Pero el sólido generado no, perdón, esta es una superficie generada. El área de la superficie generada es el área de una zona esférica. Y el área de la zona esférica se calcula así: 2pi por el radio por la proyección del arco sobre el eje. ¿Cómo proyectamos el arco sobre el eje? Acá está, este es el H que se coloca aquí. Y eso se conoce porque acá está alfa, acá está R. Se entiende que si él es R y él es alfa, acá también es alfa. Esta parte sería R seno de alfa más R seno de alfa, 2R seno de alfa. Ajá, eso lo ponemos aquí. El área de la zona esférica es 2pi por R por H, que es la proyección del arco sobre el eje. Ahí está. Y esto es igual a 4pi por D por alfa por R. Bueno, R y pi se cancelan, R y pi se eliminan. Sacamos mitad queda 2. Queda aquí 2. Acá también hay un 2 que se cancela. Y nos queda que D por alfa es igual a R seno. Entonces D es igual a R seno de alfa sobre alfa. Correcto. Listo. Y si ya tenemos D, ya podemos hallar X. Porque la X esta X amarillita, es igual a 2R, que es lo que se da por acá, 2R, menos el valor de D. Menos D, que es R seno de alfa sobre alfa. Vamos a ponerlo del mismo color verde, ¿ah? R seno de alfa sobre alfa. Operando esa distancia X sale. Solamente nos queda por poner aquí R sobre alfa. Se supone que hemos multiplicado por alfa abajo y arriba, y R sobre alfa ha salido. Quedaría 2 alfa menos seno de alfa. Ese es el valor de X. Y ahora solo hay que reemplazar. El área de la superficie generada es... ¡Wow! A ver. 2 y 2 se elimina. Queda 2pi R. Por este R sería R cuadrado por 4 menos coseno. Más, aquí sale 2 por 2, 4. Pi, 4pi alfa R por X. Y X es R sobre alfa por 2 alfa menos seno de alfa. 2 alfa menos seno de alfa. Solamente cancelamos esta alfa y listo. Y esto sale. A ver, aquí hay 2pi r cuadrado, aquí hay 4pi r cuadrado, factorizamos 2pi r cuadrado. Quedaría 4 menos coseno. Y si he factorizado 2pi r cuadrado, queda un 2. Por 2 alfa, 4 alfa. Menos 2 por seno, 2 seno de alfa. Y como esto no se puede simplificar, esa vendría a ser la respuesta. Averiguar cuál es el volumen que genera la parte sombreada cuando gira 360 grados una vuelta alrededor de esta línea. Este sería el eje. Muy bien. Es evidente que vamos a aplicar el teorema de Pappus, ¿no? Diremos así. El volumen, acá, el volumen del sólido generado se calculará así. Primero hay que hallar el volumen generado por esta región triangular y hay que restarle el volumen generado por ese semicírculo porque está hueco, ¿no es cierto? Muy bien. Volumen generado por la región triangular es 2pi por la distancia y por el área. Bueno,
A ver, se sabe que esto mide A minúscula, se sabe que esto mide B minúscula. Y entonces se puede calcular de inmediato, eso es inmediato, el valor de este cateto. Este cateto vale la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado. Eso es Pitágoras. Y el área es el producto de estos catetos entre 2. O sea, el área es A por la raíz de B cuadrado menos A cuadrado y eso entre 2. Ahí está el área. El problema ahora es la distancia. Ubicamos el baricentro, que sería el centro de giro, y trazamos acá la perpendicular. Ahí. Esta distancia es la que necesitamos y sería la tercera parte de esta altura. Y esta altura se puede calcular fácilmente porque el producto de catetos es la hipotenusa por altura. Como se sabe que el producto de catetos es la hipotenusa por la altura, entonces la altura resulta ser raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado y eso, para que este producto sea igual que este producto, aquí tiene que ser A y aquí B. Cuando tú multipliques la hipotenusa por esta altura, se cancela la B y queda esto, que es el producto de los catetos. Aquí sería A sobre B por la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado. Listo. Tenemos calculado ya, o calculada, bueno, calculado el volumen que genera esa región triangular. A eso le tenemos que restar el volumen que genera el semicírculo. Y eso es igual a 2pi por la distancia y por el área. Bueno, vamos a hallar la distancia, lo vamos a calcular acá. Este es el caso de un semicírculo. Así, de un semicírculo. Un poco más grande, un poco más grande. Este es el caso de un semicírculo así. Vamos a ponerlo ahí. La recta que hace el papel de eje es tangente. Tangente. Se sabe que su centro geométrico está por aquí. Ubicamos el centro, aquí está el radio. Un radio que debemos calcular porque no lo tenemos. Y se sabe que esta distancia del centro geométrico hacia el diámetro es 4r sobre 3pi. 4r sobre 3pi. Eso se conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular la distancia del centro geométrico hacia el eje. Hacia el eje. Acá está el eje. Y también tenemos que averiguar cuánto vale el radio. Creo que el radio es un poco más sencillo de calcular. Porque si queremos sellar el radio, podríamos decir que L es radio, esta parte de acá es la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado menos R, y el seno de este ángulo es R sobre esto, y el seno de ese ángulo es A sobre B. Entonces diremos, el seno de alfa es R sobre la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado menos R. Ahí está. Ahí está el seno de alfa, estos dos, opuestos sobre hipotenusa. Y eso es igual que A sobre B. Y de ahí sale R, porque dejamos la R, lo cual implica que al otro lado dejemos la A. Sumamos estos dos y nos va a quedar la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado. Y al sumar estos dos va a quedar B más A. Y ahí está el radio, A sobre B más A por esa raíz cuadrada, ¿no? Entonces diremos que el radio es igual a sobre B más A por la raíz cuadrada de B cuadrado menos A cuadrado. Ya tenemos el radio. Ahora, ¿cómo hallamos esta distancia? Hay que observar que esto es el radio. Esto es el radio. Entonces, si él es el radio y queremos esta distancia, nos falta calcular la distancia que está aquí. Como a él hemos puesto alfa, al trazar la vertical él va a ser 90 menos alfa. 90 menos alfa, esto sería alfa. Por lo tanto, esta parte de aquí, esta parte es 4r sobre 3pi coseno de alfa. 4r sobre 3pi por coseno de alfa. El coseno de alfa se puede calcular, porque el coseno de alfa es raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado sobre b. Entonces, esto queda así. 4 sobre 3pi, ahora vamos a ponerlo así,
Ya que tenemos esta parte, de una vez calculemos esto de aquí, que sería R menos esta parte, R menos la parte verde, que es 4R sobre 3pi coseno de alfa. Correcto. Esa distancia es la que va a ir aquí. Yo creo que ahí factorizamos la R, y nos quedaría 1 menos 4 coseno de alfa sobre 3pi, o sea, 3pi menos 4 coseno, y eso sobre 3pi. Ahí está, listo. Con eso ya tenemos la distancia. Ojo que al final hay que reemplazar R, que ya sabemos cuánto vale. Y ahora falta el área. El área es pi por R al cuadrado. Muy bien. Vamos ahí. Acá es el 2 el que se cancela. Quedaría pi por a cuadrado sobre b. Pi por a cuadrado sobre b. Y la raíz al multiplicarse queda b cuadrado menos a cuadrado. Esto es igual. Pi se elimina, queda 2 tercios de pi por r al cubo por 3pi menos 4 coseno de alfa. Listo. El radio se conoce, así que hay que simplemente elevarlo al cubo y reemplazar el coseno, que es el coseno de alfa sería esta raíz sobre b. Esto va a quedar pi a cuadrado sobre b por b cuadrado menos a cuadrado, menos 2 tercios de pi, y el radio debe elevarse al cubo. Sale entonces a elevado al cubo por b cuadrado menos a cuadrado, raíz de b cuadrado menos a cuadrado, eso es esto al cubo, sobre b más a al cubo. Listo. Y eso por 3pi menos 4 veces el coseno, que es esta raíz sobre b. Raíz cuadrada de b cuadrado menos a cuadrado, y todo eso entre b. Con esta expresión, que podríamos simplificar tal vez un poco más, pero esa es la expresión que nos lleva al volumen generado por esa región sombreada cuando gira en torno a este eje.